Estoy de nuevo. Ahora sí vamos con lo que son los primeros tres puntos de los aportes más importantes que hizo la teoría de la organización. Les dije que íbamos a hablar de la crítica a los principios de administración, que es el punto de partida del aporte que Herbert Simon va a hacer desde su libro El comportamiento administrativo y que va a quedar plasmado para siempre en esta escuela teoría de la organización. Terminado esto, vamos a pasar a la influencia organizativa, que es un aporte muy fuerte que hace Chester Barnard, y el último aporte que vamos a ver en este video, para pasar después al que sigue, es teoría del equilibrio, que nos indica un poco cómo funciona una organización. Empezamos con la crítica a los principios de administración. Como ustedes saben muy bien, hasta acá, eh, todo lo que fueron estudiando en la parte que tiene que ver con la gestión de una organización estuvo guiado, estuvo sustentado en gran parte por lo que son los principios de administración que originalmente Henri Fayol escribiera en su obra que tiene el mismo nombre que su escuela. Esos 14 principios fueron muy utilizados, fueron muy exitosos, fueron tomados como 14 leyes importantes para administrar una organización y fueron tan importantes que atravesaron el tiempo en la gestión de organizaciones, en la administración de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las que vinieron después, los neoclásicos, eh, profundizaron sobre los aportes de Fayol y tuvieron que adaptarlos a organizaciones que ya eran distintas a las de la época de Fayol. Organizaciones que eran más grandes, organizaciones que eran más complejas, organizaciones que perseguían algunos objetivos más, organizaciones que tenían cada vez más gente. Por lo tanto, lo que hicieron fueron generar cada vez una cantidad mayor de principios. Ustedes eso lo estudiaron. Lo que pasa que en la medida que uno genera más principios de administración, lo que está haciendo es generar contradicciones entre esos principios que voy enumerando cada vez más. Por ejemplo, la unidad de mando es un principio fantástico que dice que un subordinado debe recibir órdenes de un solo jefe. ¿Pasa eso en la realidad? Y en la realidad no, porque una organización va creciendo mucho, se va especializando, supongamos que tienen 100, 200, 500 personas trabajando, hay una división de tareas muy importante, hay una interacción muy grande. Piensen en la unidad de mando hoy en la época del WhatsApp. Es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hizo Herbert Simon? Se dio cuenta, primero y principal, que el esquema de los principios de administración ya no era útil para las organizaciones que había en la época de la que estamos hablando, que son fines de la década del 40, década del 50. Entonces, él tomó los principios de administración y en uno de los primeros capítulos del libro de comportamiento administrativo lo sometió a un análisis exhaustivo, los estudió a fondo, los emparejó y estableció claramente cuáles eran sus contradicciones. Básicamente lo que va a hacer Fayol no es decir que los principios no sirven para nada. Él lo que va a decir es, bueno, los principios de administración son útiles, pero en tanto y en cuanto sean útiles para mi organización. Si algún principio no me es útil a mí, yo no tengo por qué aplicarlo. No tengo por qué aplicar los 14 o los 29 o los 61 de Quincy O'Donnell. No tengo por qué hacerlo obligatoriamente. No son leyes, no son proverbios, como llamó Herbert Simon. En realidad, él lo que terminó diciendo era que los principios de administración eran como eh, terminaban ocupando un lugar en la administración demasiado exagerado. Él lo hizo un ejemplo con la arquitectura, era como establecer en 100 metros cuadrados de una casa un baño de 60 metros cuadrados. Sería desequilibrado. Bueno, lo mismo con los principios. Él decía como que los principios de la administración abarcaban un porcentaje del conocimiento administrativo demasiado grande y por lo tanto no tenía sentido seguir aplicándolos como si fueran leyes. A partir de eso, entonces, ¿qué utilizamos? Él dijo, un momento, señores, yo no digo que los principios no sirvan, que no existan, están, son útiles, pero utilicémoslos a aquellos que me son útiles por el formato, por las características que tiene mi organización. El único principio fundamental que yo tengo en mi organización es ese que ustedes tienen ahí, es el principio de eficiencia. Es decir, yo tengo que obtener los mejores resultados posibles al menor costo posible. Y para eso yo puedo utilizar cualquiera de los principios o puedo no utilizarlos. Y yo puedo utilizar un principio sí, un principio no. Yo tengo que ver qué características tiene mi organización y llevar a cabo gestiones que lleven a la eficiencia para que se adapte de la mejor forma posible al contexto que la circunda. Quiero que quede claro entonces esto.
él establece el fin de los principios de administración, pero no porque los destruye, sino porque los pone en su justo lugar. Bien, esto es el punto de arranque. El segundo punto que tenemos para ver en la teoría de la organización es el de la influencia organizativa. La influencia organizativa es un punto que estableció fundamentalmente Chester Barnard, ese autor que yo les dije en el video anterior, tan confundido a veces como si fuera un neoclásico, cuando en realidad es un aportante fundamental de la teoría de la organización. Se lo confunde con un neoclásico porque en realidad él ya era un tipo grande cuando Herbert Simon empieza a tomar protagonismo. Piensen que Simon era un tipo joven cuando ya Chester Barnard atravesaba los últimos años de su vida. Pero lo cierto es que él va a hacer aportes que son determinantes para esta escuela. Son aportes determinantes para cambiar la forma de pensamiento que veníamos teniendo en la administración hasta este momento. Hasta este momento ustedes venían hablando de un concepto de autoridad marcadamente autoritario, valga la redundancia. El concepto de la autoridad del derecho divino de Henri Fayol, el concepto de autoridad de los neoclásicos, muy rígido, muy verticalista, el principio de autoridad legal del modelo burocrático de Max Weber. Por lo tanto, va a aparecer este concepto de influencia organizativa, que es, por definición, un concepto mucho más abarcativo que el de autoridad. ¿Por qué? Porque la influencia organizativa de Chester Barnard es una mezcla de autoridad, comunicación, información, control. Es un concepto mucho más abarcativo porque la autoridad es solo un concepto más dentro del concepto de influencia organizativa. Pero entonces, ¿qué es la influencia organizativa? Es un concepto que entiende justamente que tenemos no que mandar, rompe con eso de la autoridad de corte autoritario, rompe con eso, nos dice que tenemos que influir, que tenemos que influenciar a las personas, que las tenemos que convencer. Por lo tanto, pasa a generar un concepto totalmente distinto que el que había hasta la época, y tiene que ver con la época, porque yo les dije que en esta época la gente quería más participación, las democracias tenían cada vez mayor preponderancia, entonces es lógico que a la gente no le demos órdenes, que no la tratemos como si fueran chicos, que tratemos de buscar consensos, que tratemos de persuadir, que tratemos de influir. Entonces, una de las características fundamentales de la influencia organizativa es que persuade, que trata de convencer. Nos dice Chester Barnard que todos nosotros tenemos un área de influencia. A nosotros nuestro jefe nos puede influir muchísimo. O alguien que no es nuestro jefe nos puede influir muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros le reconocemos que conoce el tema, que sabe, le reconocemos experiencia. Entonces, él nos dice, mira, tal cosa tenés que hacerla de tal forma. Nosotros decimos, este tipo sabe, y la hacemos. Nos está persuadiendo, nos está influyendo respecto a cómo tenemos que hacer algo. Por eso decimos ahí que el concepto de influencia organizativa nos puede influir más allá de si tienen sobre nosotros autoridad formal. Puede ser que tengamos un compañero de trabajo que ejerce influencia organizativa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque le reconocemos que él sabe mejor que nosotros hacer la tarea, entonces nos dice, che, me parece mejor que lo hagas de tal forma, y yo lo voy a hacer así, a pesar que él no es mi jefe. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la influencia organizativa se diferencia del concepto de autoridad tradicional porque puede actuar dentro de la estructura formal o puede actuar también en lo que es la estructura informal, es decir, que me puede influir alguien que no sea mi jefe, hasta un subordinado, alguien que está por debajo mío en la estructura organizacional me puede decir, che, mirá, yo esto lo aprendí de esta manera, ¿qué te parece? Lo charlamos. Eso es la influencia organizativa. Es un concepto que tiene incluido, yo les dije, el concepto de comunicación. La comunicación como una cuestión muy significativa, muy importante. Por lo tanto, el concepto de influencia organizativa es más abarcativo. Y toma en cuenta esa área de aceptación. Nosotros no hacemos cualquier cosa que nos digan. A nosotros si nos dicen que saltemos por la ventana no vamos a saltar. Tenemos un área de aceptación. Aceptamos lo que el jefe nos dice porque reconocemos que él tiene alguna autoridad para hacerlo, porque él conoce el tema, porque tiene experiencia, etcétera, etcétera. Esto entonces lo que quiero que les quede bien claro es que es la diferencia que tiene el concepto de influencia organizativa respecto al de autoridad tradicional que venían imponiendo las demás escuelas de la administración tradicional hasta acá. El concepto de influencia organizativa es un concepto más amplio.
que se basa fundamentalmente en el acto de persuadir, el acto de convencer. ¿Está claro esto? Podemos seguir adelante. Entonces ya tenemos dos puntos que podemos tachar de la Escuela de Teoría de la Organización. Ya estudiamos la crítica a los principios de administración y estudiamos el concepto de influencia organizativa. Vamos al último concepto que nos queda para este segundo video de la Escuela de Teoría de la Organización. La teoría del equilibrio. ¿De qué habla la teoría del equilibrio? Nos habla básicamente, y esto es muy importante, de cómo funciona una organización. Y para entender cómo funciona una organización, tenemos que entender quiénes son los participantes de una organización. Este concepto de teoría del equilibrio lo desarrolló Chester Barnard y lo fue mejorando Herbert Simon. ¿Qué dice? Dice que hay 4 tipos de participantes en la organización. ¿Quiénes son? Los accionistas, los proveedores, los clientes y los empleados. Es decir, los accionistas, que son los dueños, son aquellos que aportan dinero para que la organización funcione, son los que invierten. Y después vamos a tener a los trabajadores, a los empleados que aportan su esfuerzo para que la organización funcione. Esos empleados son de distintas jerarquías. Un gerente general, quiero que tengan claro, es un empleado también. El de máxima jerarquía, pero es un empleado que va a hacer diferentes aportes para que la organización vaya adelante. Y después tenemos a los clientes que nos van a hacer aportes importantísimos, van a comprar nuestro producto, van a comprar nuestro servicio y por lo tanto son un participante fundamental. Y por otro lado, los proveedores, que son aquellos que nos van a dar los insumos, nos van a vender los insumos para que nuestra organización pueda funcionar. Entonces, tenemos 4 participantes que he descrito, no voy a cortar el video, descrito brevemente. Para entender esto, cómo funciona el tema de la teoría del equilibrio, como su nombre lo indica, lo que tenemos que entender es que cada uno de estos 4 participantes hace aportes a la organización. Como yo les decía recién, como les describía, los accionistas aportan dinero para que la organización empiece a funcionar. Si la organización tiene problemas de flujo de dinero, también van a hacer inversiones. Si quieren crecer como organización, también van a hacer inversiones. Ahora, ¿van a querer algo en cambio? Claro, van a querer una compensación. Por eso está ese juego de aportes y compensaciones. ¿Qué compensación van a querer? Van a querer rentabilidad. Van a querer obtener un rédito de la inversión que han hecho. ¿Cómo van a pretender que sea esa rentabilidad? Obviamente que siempre van a querer que sea mayor a la inversión que hicieron. Ahí está el primer problema. Los empleados, ¿qué aportan? Su trabajo, su esfuerzo, su tiempo. Vienen a trabajar y dejan lo mejor de sí. El gerente general va a hacer su esfuerzo desde su puesto de gerente general, pero el último de los obreros va a dejar también su esfuerzo como obrero. Todos van a hacer un aporte. ¿Qué van a querer a cambio? Ganar un conjunto de cosas que está donde encontramos a la remuneración, es decir, ganar un sueldo, ganar dinero, pero eso saben ustedes que no es lo único, que la motivación única nuestra no es el dinero, la de ustedes quizás sí, pero en general no. También nos motiva llevarnos bien con nuestros compañeros, que lo que hacemos nos aporte al desarrollo personal que nosotros tenemos, es decir, hay un conjunto de cosas que vamos a querer que la organización nos dé a cambio como compensación del aporte que nosotros hacemos. Los clientes, que son otro participante, ¿qué van a aportar a la organización? El dinero que pagan por nuestro producto o servicio. Van a querer una compensación que es un producto o servicio. Y lo mismo los proveedores, nos van a aportar insumos y van a querer que nosotros les paguemos. El problema está en que todos vamos a tender a querer que nuestro esfuerzo como trabajadores, que nuestra inversión como accionista, que nuestra paga como cliente o que nuestra entrega de insumo como proveedor reciba una paga que sea equilibrada o mayor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que todos vamos a tender al desequilibrio de la organización, pero lo cierto es que una organización funciona, como ustedes podrán ver bien, de los aportes que hacen los accionistas, los empleados, los clientes y los proveedores. Entonces, las compensaciones que cada uno reciba, por ejemplo, la compensación que reciben los trabajadores, ¿de dónde proviene? Y de la inversión que hace el accionista,
de lo que pagan, por ejemplo, los clientes, o de que los proveedores nos venden insumos para que la organización funcione y nos puedan pagar. Todos vamos a recibir compensaciones que van a provenir de los aportes que hacen los demás. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces va a haber siempre una tensión. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es justamente lo que dice la teoría del equilibrio, tender a que el balance de aportes y compensaciones sea equilibrado. Creo que en el slide siguiente hay un grafiquito de esto, ¿ven? Balance equilibrado con los aportes iguales que las compensaciones. El balance está a favor de la organización cuando los que aportan, los participantes aportan más y son compensados en menos. Y queda a favor del aportante cuando el participante aporta menos de lo que recibe en compensación. Ahora, esto que acabo de escribir nos lleva a pensar que cuando un accionista se quiera llevar más de lo que le corresponde, desequilibre el balance a su favor, lo que va a estar haciendo es que queden menos compensaciones para los otros. Le vamos a demorar el pago a nuestros clientes, le vamos a regatear y le vamos a querer pagar menos, a los proveedores, le vamos a querer entregar un producto de menor calidad a los clientes, le vamos a querer pagar menos al trabajador, vamos a generar desequilibrio en algún lado. Si nosotros como trabajadores nos están pagando mucho, algún otro lado también se está desequilibrando. Por lo tanto, siempre tenemos que tender al equilibrio. Ahora, dos conceptos que ustedes tienen que aprender. Concepto de deseabilidad percibida y concepto de facilidad percibida, de los cuales nos habló Herbert Simon. ¿De qué hablan estos dos conceptos? Es que cuando nosotros sentimos que los aportes que hacemos son mayores que las compensaciones que recibimos, es decir, si nosotros sentimos que como trabajadores aportamos 100 y nos están pagando 80, nosotros vamos a tener deseabilidad percibida, que vamos a tener deseos de abandonar la organización. Por lo tanto, la deseabilidad percibida es deseos de abandonar la organización. ¿Por qué? Porque sentimos que los aportes nuestros son mayores que las compensaciones que recibimos. Ahora, ¿siempre nos vamos a ir de la organización cuando esto pase? No siempre. ¿Por qué? Porque para que nosotros abandonemos la organización, tiene que pasar algo más que tener deseos de abandonar la organización. Tiene que aparecer el concepto de facilidad percibida. ¿Qué es el concepto de facilidad percibida? Es que exista otra organización en la cual nosotros podamos prestar nuestros servicios. Nosotros nos vamos a ir de la organización si sentimos deseos de abandonarla, pero tenemos posibilidad de ir a otra. Tenemos facilidad percibida. Por lo tanto, en una época de pleno empleo, cuando yo sienta deseabilidad percibida, muy probablemente me vaya a otra organización porque voy a encontrar facilidad percibida, porque las otras organizaciones van a estar buscando trabajadores. Ahora, en una época donde el pleno empleo no exista, donde hay mucho desempleo, muy probablemente yo voy a tener deseos de abandonar la organización y no me voy a ir. ¿Por qué no me voy a ir? Porque no voy a encontrar facilidad percibida, no voy a encontrar oportunidades de ir a trabajar a otra organización que me compense mejor. ¿Está claro? Esto entonces es, a grandes rasgos, la primera parte de la teoría de la organización. La crítica a los principios que hace Herbert Simon, la influencia organizativa que introduce Chester Barnard y la teoría del equilibrio que introduce Chester Barnard y que mejora y amplía Herbert Simon. En este punto vamos a dejar para ir pasando a los últimos tres puntos que nos quedan, que son puntos determinantes, porque vamos a hablar de cómo se forman los objetivos, de cómo se resuelve el tema del conflicto y vamos a hablar de toma de decisiones, cómo decidimos nosotros y cómo se decide en una organización, cuestión que introdujo Herbert Simon. Por lo tanto, acá los dejo y los espero en el video siguiente. Prometo no equivocarme no me acuerdo ni lo que dije, describido, una cosa así. Bueno, eso es porque no los tengo adelante. Les mando un abrazo a la distancia con la cuarentena.